Abran sus Biblias en la Epístola a Tito. Estamos en la serie de la Reforma de la Iglesia y estamos en el último punto, que es la obra de la Reforma en la Iglesia. Estamos considerando los ministros de la Reforma, su carácter, cómo tienen que ser esos hombres. Versículo 8. Bueno, leamos el 7 también. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios. Padre, alabamos tu nombre en este día, te damos gracias por el descanso en la noche, por el sueño reparador para nuestro cuerpo y nuestro cerebro, nuestra mente. Señor, gracias por guardarnos también en el trayecto. Y ahora estamos delante de ti, abriendo tus sagradas escrituras, porque necesitamos, Señor, tu dirección, tu guía, la fortaleza y el consuelo que hallamos en ellas para nuestra alma. Señor, enséñanos, ayúdanos por medio de tu Espíritu. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos oír como debemos oír, entendiendo para obedecer, para aplicar, para ser de esta manera, Señor, que tú nos revelas en la palabra tuya. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tenemos aquí una lista de requisitos espirituales que Tito, colaborador del apóstol Pablo, tenía que buscar y promover en esas iglesias en la isla de Creta, con miras a establecer en ellas, en esas iglesias, ancianos y pastores que podían atender la obra luego más tarde de la edificación de la iglesia. Esto era un punto necesario para tratar esa transformación espiritual que esas congregaciones necesitaban. Tenía que corregir Tito ciertas deficiencias en ellas, pues establecer ancianos con estas características era esencial. No podía ser cualquier hombre. Nosotros que estamos ahora desarrollando esta serie sobre la reforma de la Iglesia tenemos una referencia muy valiosa para nosotros como Iglesia para saber cómo entregarnos a dicha reforma. Consideramos que era una reforma espiritual, no es una reforma exterior, es una reforma espiritual que tiene que ver con el corazón. Expusimos con qué clase de corazón puede llevarse a cabo la obra de la reforma en la Iglesia, dado que las Escrituras nos presentan cómo era el corazón del rey Josías, un corazón vuelto a Dios, un corazón que buscaba a Dios y que temblaba y tenía en serio toda la palabra de Dios. No una parte, no lo que a él le interesaba, sino toda la palabra de Dios. Y este mismo corazón es el que nosotros necesitamos para que se lleve a cabo la reforma primeramente en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro entorno con nuestros semejantes y en la iglesia. Y necesitamos este corazón donde Cristo venga a ser el centro. Y su palabra y voluntad la guía principal buscada y esperada para ser aplicada. Esto se podrá hacer con el corazón de Josías. Con otro corazón no es posible. No es posible. Se querrá otra cosa. Se llevará a cabo otra cosa. Pero no una reforma espiritual. ¿Por qué buscar una reforma en la iglesia? No por novedad, no por hacer algo, no por tener entretenido a los miembros de la iglesia, porque si no se aburren y entonces ¿qué vamos a hacer? No porque nos guste fastidiar a los miembros y vamos a ponerle las cosas más difíciles, más de las que las tienen en su vida espiritual y en su lucha contra el pecado. Vamos a ponerle las cosas más difíciles.
No, no por eso, sino por la realidad, hermanos, de nuestra innata inclinación para desviarnos de la doctrina del Evangelio, de los mandatos de Cristo, la apostasía que estuvimos considerando. Hay un flujo permanente de factores dentro y alrededor nuestro que presionan para que de alguna manera abandonemos la doctrina de Cristo y la obediencia a su santa voluntad. Esto requiere ser vigilado y contrarrestado manteniendo despierto este sentir de la reforma espiritual de la Iglesia. Es por eso que necesitamos una reforma espiritual, por nuestra tendencia a abandonar a Cristo, a abandonar el Evangelio. Nuestra tendencia, sí hermano, sí hermana, nuestra tendencia es así. Sigamos mirando este pasaje que es nuestra guía para saber que hombres en la Iglesia pueden aspirar a ser ancianos. Que sean aptos para entregarse a esta reforma que la Iglesia de Cristo necesita renovar y mantener. Y el último día miramos dos características muy importantes en el versículo 8 que acabamos de leer. Primero era amante de lo bueno. Que esto se refiere no solo a conocer lo bueno, no solamente a ser amigo de lo que es bueno, sino a amar lo que es bueno y a promoverlo. No solamente conocer lo que es bueno, sino a promoverlo, a amarlo, a ser amigo de ello. Y sobrio. Sobrio estuvimos considerando que es adquirir una mente sana, que puede trabajar con la verdad de los hechos. Y eso es lo que busca, lo que desea y lo que medita. Eso es sobrio. No es una mente vana, entregada a lo que no aprovecha. ¿Se acuerdan el ejemplo del hijo pródigo? ¿Qué manera de pensar tenía? ¿Qué valor le daba a aquellas cosas? El dinero, la fiesta, las mujeres, las rameras. Eso es por lo que él vivía. Pero tenía una mente vana, centrada en la vanidad. Que en eso encuentra sentido para su vida, y proyectos y placer en pensar y buscar. Así estábamos nosotros, viviendo de esa manera, una vida vana, en vanidad, dándole importancia a esas cosas, con nuestra mente puesta en ellas, nuestro corazón. Pero cómo el Evangelio de Cristo transforma nuestra mente y cómo viviendo bajo la influencia de este Evangelio de Cristo podemos llegar a ser sobrios. Eso era a tema de introducción, nos metemos ya en el tema. Hemos estado destacando virtudes que no se repiten en la lista paralela de 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, para no repetirnos, de las cuales tenemos una lista resumida y a disposición de todo. Las tres restantes que vamos a ver, del versículo 8 que acabamos de leer, es justo, santo y dueño de sí mismo. Se podrían agrupar dado que tienen una base común, aunque cada una de estas características mira hacia un ángulo diferente. Hoy solo vamos a ver las dos primeras, justo y santo. Justo. Tenemos un ejemplo de lo que es un hombre justo, un carácter justo, José. José, en Mateo 1:19, nos dice, José su marido, o sea, esto es el marido de María, como era justo. Aquí se le describe a este hombre con esta virtud, justo. Su carácter justo salió a relucir encarando un gran dilema que se le presentó. Estaba comprometido seriamente con una mujer, desposado, lo cual era tomado como matrimonio. Solo faltaba unirse y vivir juntos. Un día, la que ya casi era su esposa, apareció embarazada. La mujer de su vida, la joven a la que amaba sinceramente, aquella con la cual estaba dispuesto a compartir el resto de su vida y fundar una familia y juntos entregarse a honrar a Dios.
y sacar adelante su casa y todas las responsabilidades. Embarazada. José pensaría, ella me ha sido infiel con otro. Me ha sido infiel con otro. No ha guardado su juramento. El juramento que hicimos delante de Dios. Ha violado la ley de Dios. Pero es la mujer que yo amo. La he puesto en mi corazón para vivir con ella el resto de mi vida. Ahí estaba la pugna. Ahí estaba, hermanos, la lucha y hasta podría ser la agonía de José. La amaba. Entre sus deseos y sus afectos, ahí estaría la agonía. Sentimientos encontrados. Todos sus planes y proyectos con ella, que le vendrían a la mente. Y por otro lado, las demandas de la ley de Dios y sus requisitos. Aunque amaba a María, queriéndola tomar como esposa, como era justo, este es un hombre cuyos principios pesaban y marcaban los pasos a seguir, quería andar ordenadamente sin quebrantar la voluntad de Dios. Yo no sé lo que tú hubieras hecho. Bueno, ninguno somos judíos, ni tenemos la mentalidad de judío. Tenía dos caminos a coger. Denunciarla a las autoridades, delito que por esos tiempos ya no se castigaba con la pena capital como en el pasado, lo mismo recientemente con la mujer adúltera, sino con algún tipo de humillación o vergüenza pública. Esa mujer seguramente se iba de la localidad, de la región, porque no podía llevar ese estigma. O dejar las cosas como están, romper los votos y desaparecer. Él era justo, pero no rencoroso. Era justo, pero no vengativo, no iracundo, celoso. Por eso toma la segunda opción, José, porque era justo. ¿Cuál? No consumar los votos matrimoniales y marcharse por su camino sin armar escándalo. Eso es lo que significa no difamar. Romper los votos y marcharse. Y no aparecer más. Amaba a esa mujer, pero la ley de Dios era la ley de Dios. Amaba a esa mujer, pero la ley de Dios es la ley de Dios. Y él era un hombre de principios, por eso sujetaba su corazón y sus emociones a un principio que él veía que estaba por encima de sus sentimientos y deseos. El hacer la voluntad de Dios. Duela lo de que duela. Justo entonces, hermanos, es un hombre recto, honrado. ¿Pero en referencia a qué? En referencia a las normas. Observar Mateo 27, 19. Estaba hablando cuando el Señor Jesucristo estaba delante de Pilato. Y nos dice este versículo, y estando él sentado en el tribunal, está hablando de Pilato, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer de Pilato expresa lo que aquella sociedad griega tenía por justo. Así a nuestro Señor, queriendo decir que era inocente, moralmente justo, humanamente hablando, que delante y de cara a la sociedad y a las normas civiles de convivencia no era culpable. Algo así tendría esta mujer en la mente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y podría ser la misma idea de Herodes para con Juan Bautista en Marcos 6:20. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Pero en el Evangelio, esta justicia
no está en referencia a las leyes civiles y criterios de la sociedad, sino a la ley de Dios. A la ley de Dios. De alguna manera, el principio de acción que actúa en la mente de un hombre, el elemento dominante que ejerce una influencia sobre su voluntad, es la ley de Dios expresada en su palabra. Por eso nos dice que José era justo. Esto es, la ley de Dios es el principio que actúa para definir los pasos y las decisiones a tomar. La ley de Dios. No sus deseos, no sus emociones, la ley de Dios. Ese es el principio esencial a la hora de tomar decisiones como las tomó José. La ley de Dios. ¿Qué dice Dios? Por tanto, este término que estamos considerando en Tito 1:8, justo, nos define a un hombre que tiene en la ley de Dios su referencia, su brújula. Pero este texto podría referirse de forma específica a la relación con los hombres, puesto que el siguiente término que vamos a considerar esta mañana, santo, alude más bien en referencia a Dios. Y el otro, que veremos la semana que viene, dueño de sí mismo, es en referencia a la relación consigo mismo. Justo, entonces, es ese hombre que le ha pasado algo extraño. La voluntad y la ley de Dios contenida en las Escrituras ha pasado a ser el principio regulativo para determinar sus relaciones humanas. ¿Lo han entendido? Es algo extraño que pasa en algunos hombres. La voluntad y la ley de Dios contenida en las Escrituras ha pasado a ser el principio regulativo, lo que regula sus relaciones, lo que regula sus decisiones para determinar sus relaciones humanas. Hay otros muchos principios que determinan las relaciones con otras personas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 2. Ahí tenemos una parábola que el Señor enseñó para que nosotros oráramos siempre y no desfalleciéramos. Y es la parábola de aquel juez y esa viuda. Ese juez que nadie le importaba, de fuera nada le movía, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, que actuaba con las personas según su criterio personal. Con aquella viuda actuó favorablemente porque le era molesta, nos dice el Señor. Pero si no la hubiera, la desechó varias veces, no le hacía caso. El principio rector de ese hombre era él mismo. Lo que él piensa, lo que él cree, lo que le conviene a él. No es la ley de Dios. Es él mismo. Otros determinan las relaciones con otras personas, como leemos en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, que el Señor ahí nos da instrucciones a nosotros, como creyentes, que nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero estos otros, sus relaciones personales con sus semejantes, pagan mal por mal y no procuran lo bueno. Se mueven por el principio de la venganza. Yo hago lo que me hacen. Ese es el criterio de sus relaciones. Me hacen mal, yo hago mal. Me haces mal, yo te hago peor, si hace falta. En Judas 16
El hermano del Señor escribe, estos son murmuradores, está hablando de otras relaciones de otros hombres con otros hombres. ¿Cuál es el principio que regula la vida de ciertos hombres? Pues dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hombres que hablan y se comportan con las personas movidos por la adulación. Decir cosas agradables al oído de la otra persona, para ganarlas. Esto es un principio que regula nuestra forma de actuar y de comportarnos con los hombres, ser amables, decirles cosas agradables a sus oídos. Otros, el principio regulador de sus relaciones es ganarse la estima de los hombres, su buena opinión, que piensen bien de mí. Otros pueden actuar por temor a los hombres. El principio que actúa sobre su voluntad es el temor y se doblega para decidir las relaciones. Es lo que algunas personas pueden decir o pensar de ellas. Como hicieron muchos gobernantes en el tiempo del Señor Jesús. Dice en Juan 12, versículos 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El temor. Este temor de lo que les hicieran los hombres influye sobre su voluntad y define sus decisiones. Otros pueden ser que las buenas intenciones sea otro principio que regule sus relaciones, intenciones que son buenas, ya es suficiente para actuar. Y así la hipocresía, el odio, la maldad, el engaño, pueden mover a los hombres para relacionarse con otras personas. Pues bien, los aspirantes a ancianos de la Iglesia, el factor de más peso en su relación con las personas, lo que tiene que moverles no es cómo él se encuentre, no es la venganza, no es el temor a los hombres, no es el aplauso de las personas, sino la ley de Dios. La ley de Dios. Ni siquiera con sus hijos. No es su criterio. No es su estado de ánimo. O cómo le haya ido el día, sino su referencia debe ser la ley de Dios. Como la brújula a la que mira para ver qué decisiones debe tomar. Así con su esposa, su relación con ella, lo que marca es lo que Dios ha dicho en su palabra. Cómo se tiene que relacionar él con ella. No es ni siquiera su buena intención. Esa no es la brújula. No es si mi mujer está en mejor humor o peor humor. No es si a mí me ha ido bien en el día o no. No. ¿Qué dice Dios en su palabra? No es la brújula, no es lo que yo pienso que está bien. No. Este hombre tiene algo por encima. Y esa es su lucha. Tiene una regla superior en su alma. Lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. A esto la Biblia los define como justos. Justos. Porque la palabra de Dios, la ley de Dios, regula sus vidas. En todas sus relaciones personales. En sus decisiones. A estos la Biblia los llama justos. Justos. Observa, hablamos de intenciones profundas del corazón. ¿Por qué hace tales cosas un justo? ¿Qué le mueve? ¿Qué le mueve a hacer eso? ¿Por qué piensa así? Otros tienen muchos estímulos, como hemos visto,
en sus relaciones personales, pero a estos es lo que Dios ha dicho al respecto. En eso. La segunda característica es santo. Estos dos términos, justo y santo, los podemos encontrar juntos en algunos lugares, como Lucas capítulo 1, versículos 74-75, que nos dice, es la oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. En santidad y en justicia le serviríamos. Si el anterior justo define a una persona cuyo principio dominante que regula su vida y conducta es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, este santo, esta característica, define cómo ha entendido la relación con Dios y cómo la lleva. A estos hombres le ha pasado también algo raro. La idea que tienen de Dios y el tipo de vínculo que mantiene con Él es peculiar. Lo han llegado a concebir como una relación donde hay un compromiso serio y dominante. Es decir, piensan en Dios, pero con un sentido de deber para con Él. Eso es santo. Es ese sentido del deber, compromiso en su relación con Dios. Han adquirido este deber, este compromiso. Y este compromiso y deber que han desarrollado hacia Dios les condiciona la vida, dado que ven su vida a la luz de ese compromiso y deber que tienen con Dios en todas sus áreas de su vida. Hay mucha gente que cree en Dios, va a la iglesia, y sin embargo la idea que alimentan de Dios es la de ese ser supremo, grande, sabio, poderoso, en gran manera, que lo puede todo y que nos puede ayudar en nuestras situaciones difíciles, en nuestros problemas y dificultades. Y hasta ahí llega la concepción de Dios. El Todopoderoso está para ayudarnos en nuestras dificultades y problemas. Y ya está. Hasta ahí llegan. Otros llegan un poco más adentro. Personas que creen en el Dios creador del cielo y la tierra, el Salvador del hombre, se esfuerzan en hacer bien hasta donde las circunstancias en las que viven se lo permiten. Entienden que ellos están viviendo esta vida con muchos compromisos y situaciones y Dios ya sabe y conoce su situación. Están tranquilos con respecto a Dios, pues asumen que Dios entiende las demandas de esta vida, los compromisos que tiene ya sea con el trabajo, con sus pagos, con la familia, sus amigos, de manera que asume que Dios sabe que hacemos lo que podemos. Noten la diferencia de estos con aquellos que aquí se definen como santos. Estos piensan en Dios, pero hay un matiz diferente, lo cual marca un notorio cambio. Esto es muy importante, hermanos, El compromiso alrededor del cual gira su vida, ese sentido del deber que hace que ordene su vida, no está en sus compromisos laborales, económicos, matrimoniales, familiares y de la gente con la cual anda, sino en esa relación con Dios. En esa relación con Dios. Se han formado una idea de Dios por lo que la Escritura dice, y esto yace en sus mentes constantemente, pero como el elemento que le condiciona su vida, pues vive con un solemne sentido del deber para con Dios. Deber y compromiso. Eso es lo que puede significar santo aquí.
Define a esas personas que han llegado a verse comprometidos con Dios por medio de su palabra, y así es como entienden que se desenvuelve su vida en todos los ámbitos y asuntos que tienen que atender. Ya lo hemos visto en Lucas 1, 74, 75, que hemos visto cómo presenta resumido esto que hemos dicho acerca de que son santos. Nuestra palabra y justicia, la anterior, lo expresa diciendo que sirven a Dios delante de Él todos los días. No al revés, como esos otros que creen en Dios y vienen a la iglesia, pero se sirven de Dios. Quieren acoplar a Dios a su sistema y ritmo de vida y a sus compromisos. O los otros que sobre todo lo ven como poderoso e idóneo para sus problemas y necesidades, para ser salvado de esos problemas. Los hombres en la iglesia que pueden aspirar al oficio de anciano no son esos que quieren condicionar a Dios a su vida y a su ritmo y compromiso con su trabajo, con su familia, con su gente, como que yo vivo así, yo soy así, esta es la vida que tengo, yo tengo estas circunstancias y entonces ajusta a Dios para que quepa en esta vida que Él vive. Y meten a Dios ahí. Que se ajuste Dios a mis necesidades, a mis circunstancias, porque yo soy así, yo vivo así. Cojo a Dios y lo ajusto a mi vida. Los aspirantes ancianos son los que han llegado a ver su vida justo al revés. Pero que no es solamente para los ancianos, que es para todos nosotros. Es el que tiene que acondicionarse a Dios, no Dios a él, sino él tiene que acondicionarse a Dios en todas sus circunstancias y en todos sus compromisos y sus relaciones. Pues se ve comprometido con Dios y su palabra. Es el principio dominante que tiene más peso en su mente. Muchas personas cogen a Dios y le añaden a su vida. O sea, cojo a Dios y lo añado a mi vida. Mi vida es así, yo ando de esta manera. A lo mejor no de una manera, pero tomo mis decisiones, mis relaciones, porque yo soy así. Pero es que encima cojo y meto a Dios. Ya soy como yo soy, pero con Dios. Y ya tengo su bendición. Pero no así un hombre santo, con esta característica. Es al revés. Él se condiciona a Dios. ¿De dónde aparece esa forma de pensar y de vivir tan extraña? El contexto de Lucas 1:74-75 nos da la respuesta en el versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esta es la obra de salvación que realiza el poderoso Salvador que Dios ha levantado de la casa de David, el que había prometido desde el tiempo antiguo a Abraham. Es la salvación que Cristo vino a realizar y luego a aplicar a los hombres. Cuando Cristo libera a los hombres por su salvación, así es como comienzan estos a pensar, sentir y vivir de una manera justa y santa, como hemos explicado. La salvación es el comienzo. Es lo que hemos venido diciendo, exponiendo en la epístola de Tito. Expone el carácter de personas según el fruto de la salvación que trae el Evangelio. Viene el Evangelio a nuestras vidas, por la gracia del Señor nos salva y sale este carácter.
que va creciendo progresivamente y se va perfeccionando. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, nos dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Un detalle para explicar este fenómeno raro que se da cuando la salvación de Cristo se aplica a un hombre, como hemos expuesto. El Señor Jesucristo en la obra de salvación pone su ley en la mente de hombres y mujeres y la escribe en el corazón, su ley. Por eso es que ese hombre tiene la voluntad de Dios recogida en su palabra, como elemento dominante y la gran influencia en su interior, que pesa sobre su voluntad para hacerla. Y de ahí nace ese compromiso y el vivir bajo un solemne deber para con Dios primeramente. La ley de Dios, su voluntad, que define cómo debe ser nuestra relación con los hombres y cómo debe ser nuestra vida cada día, no es un elemento que queda por fuera de ese hombre, como en el antiguo pacto, que Dios escribió su ley en 2 tablas de piedra, para que las leyeran, para que las recordaran, para que las trajeran a su mente por vía de la repetición y recordatorios, que eso era lo que se debía de hacer. Ahora la incorpora en nuestro corazón, cuando el Señor salva a un hombre y una mujer. Y desde dentro de nuestra alma quiere salir y nos inclina para vivir bajo ese compromiso con Dios, regulado por su voluntad, recogida en su palabra. Miren, en Ezequiel 36, versículos del 26 al 28, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aquí están todos estos elementos para explicarnos la obra de la redención de Cristo en nuestra alma y su fruto. Cristo da su Santo Espíritu a aquellos que salva. Y el Espíritu Santo, comunica la vida espiritual de Dios al alma de ese hombre, de esa mujer, vida que ve como preciosa, como importante, como buena. Y lo que tiene que buscar y seguir es que sus relaciones estén reguladas no por cómo soy yo, no por venganzas, no por temor de los hombres, no por compromisos con los hombres, ni por mis buenas intenciones. No, eso como que no vale. Ya no está contento con eso. Ni tal tipo de criterio lo ve como suficiente, sino con aquello que Dios dice y quiere, según ha dicho en las Sagradas Escrituras. Lo que Dios ha dicho y lo que Él quiere. Que mi vida ahora no puede estar regulada por los compromisos con la gente, con los compromisos en el trabajo y con lo que me rodea, sino primero con Dios. ¿Qué quiere Dios? Porque ese nuevo corazón entiende que está comprometido con Él. Comprometido con Él primeramente. El Espíritu Santo está escribiendo su ley en su corazón, en ese hombre y en esa mujer. Escribiéndola. Estos son los que deben ser contados como aquellos que pueden aspirar al ministerio pastoral en la Iglesia.
como dice en Gálatas 5:17, hombres que andan en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Hombres que van leyendo la palabra de Dios y escuchando y aprendiendo de ella, pues la reciben por fe. La riegan con la oración a Dios. Luego además la fertilizan con la reflexión y la meditación acerca de Dios y qué quiere Él. Y como todo esto le afecta a Él. Y de esa forma es un hombre justo. Que en sus relaciones lo que pesa, en lo que prima, es lo que dice Dios y quiere Dios. Y santo. Un hombre que vive con un compromiso y un deber con Dios y su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Tú que crees en Dios, pero piensas en Él en función de servirte para tus problemas o cómo hacer para que se acople a tu vida y tus compromisos. Recuerda, si piensas así, seas quien seas, estás equivocado. Esas ideas de Dios es fruto de una religión natural que está dentro de nosotros, de nuestra carne. El pensar así de Dios. Necesitamos conocer a Dios verdaderamente. Y esas ideas equivocadas que pueden estar en nuestra mente acerca de Dios, aunque seamos salvos, eso no lo enseña el Dios verdadero en su palabra. Ni le agrada a Él. La única forma válida de creer en Dios y de vincularte con Él es por medio de ese fruto de la salvación aplicada por Jesucristo, que recibes con fe su palabra de tal manera que ves y entiendes que tu vida debe desenvolverse diariamente bajo un compromiso con Dios y un deber solemne con el Señor Jesucristo y su palabra. Menos de eso no es cristianismo. Es religión natural, inventada y adaptada por el hombre. Y tal cosa Dios la rechaza y aborrece, tal cristianismo. Hermanos, ¿prima para ti en tus relaciones con los demás lo que Dios dice y quiere en su palabra o aún buscas agradar al hombre? ¿Vives tu relación con Dios diariamente con una conciencia firme de tu compromiso y deber para con Él? Cada día que tú te levantas, en tus relaciones personales, en tu comunión con Él, en tu búsqueda en lo secreto con Él, te levantas con una conciencia firme de que tú te debes a Él, que tienes que vivir bajo un compromiso con Él, de ajustar tu vida y todas tus decisiones a lo que Dios quiere y Él revela en su palabra. ¿Es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras el principio dominante que regula tu vida y conducta delante de Dios y de tus relaciones con tus semejantes? ¿Regula tu vida lo que Dios ha dicho? Adquirimos ese compromiso firme y deber para con el Señor cuando entendemos, hermanos. Por eso necesitamos conocer al Señor más y más. Fíjese lo que el Señor dijo: ellos me serán mi pueblo. Mi pueblo. Y yo seré su Dios. Meditáramos más. Nosotros no éramos pueblo. Dios no era nuestro Dios. Era nuestro creador, pero no era nuestro Dios. Y Él es ahora nuestro Dios. Y Él dice de nosotros: y ellos me serán a mí por pueblo. Su pueblo. Ya no podemos vivir igual que antes, hermanos.
sin ese compromiso, bueno, yo creo en Dios, yo le pido, yo oro por las mañanas, le pido que me guarde, que me ayude en mis problemas. Nos debemos a Él. A Él. Nos ha hecho su pueblo. Nos debemos a Él. Adquiramos, hermanos, un compromiso genuino y firme con Dios el resto de nuestras vidas. Y luchemos, ajustemos nuestra voluntad, nuestra mente a lo que Dios quiere y dice en su palabra. Cueste lo que cueste, como José. Ahí no primó sus sentimientos, emociones, lo que él pensaba, sino la ley de Dios. La ley de Dios. Pero bueno, el Señor, muy bueno, como le habló por sueños, para que no dejara a María. Y el ángel le explicaría todo. Qué bueno el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, te pedimos perdón primeramente. Perdónanos, porque nuestra vida no se regula a tu palabra, Señor. En muchas ocasiones, Señor, regula otras cosas, pecaminosas, hábitos que hay en nosotros, nuestra manera de pensar, el molde del mundo, y también nuestra carne, nuestros deseos y pasiones. Y decidimos mal, Señor, no regulado por lo que tú quieres y lo que tú dices en tu palabra, Señor, y seriamente nosotros la deberíamos de obedecer y no es así. Lo reconocemos, Señor, y lo confesamos. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies y nos ayudes, Señor, a ser hombres y mujeres justos y santos. Señor, gracias te damos, Señor, estamos agradecidos. Tú nos hayas querido escoger desde antes de la eternidad, llamarnos por el Evangelio, ponernos aparte, Señor, santificarnos, darnos ese corazón de carne y escribir tu ley, Señor, en nuestros corazones y nuestra mente para que te sirvamos, para que te temamos y te honremos, Señor, y exaltemos todo el tiempo que estemos aquí. Señor, gracias, ayúdanos a adquirir este compromiso, este deber cada día, en todas las áreas de nuestra vida, estudiando en tu palabra, escudriñando cómo tú quieres, Señor, que nosotros andemos con nuestras esposas, con nuestros compañeros, en la iglesia, en todos los ámbitos, y nos ajustemos, Señor, a tu voluntad revelada. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos. Pon en nosotros estas características que podamos cultivarlas. Poder ser hombres y mujeres maduros. Y pon también en esto, en aquellos, Señor, que aspiran para el pastorado. Que sean hombres así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.